¿Qué ocurre cuando la batalla no se libra contra soldados, sino contra el corazón de sus suministros? Imagina por un momento que, en lugar de cañones y soldados avanzando sobre el campo, la guerra se decide en la sombra, en la silenciosa lucha por sostener o quebrar el flujo de las arterias logísticas. Así sucedió en el otoño del año 2025, en el sur de Ucrania, cuando el campo de batalla se transformó de manera radical. El combate frontal se congeló. Atrás quedaron los días en que los ejércitos buscaban la victoria por medio de cargas masivas o asaltos desesperados. El frente se convirtió en un laberinto de trincheras, fortificaciones y desgaste, donde cada metro ganado costaba mucho más de lo que cualquier comandante podría justificar. Era un escenario que recordaba, en cierta medida, a las trincheras de la Primera Guerra Mundial, pero con tecnología del siglo XXI y un enemigo invisible: el caos logístico. En este contexto, la logística se convirtió en el factor decisivo, tal como sucedió en la famosa batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde el colapso del suministro selló el destino de miles de soldados. Las tropas ucranianas en la margen izquierda del río Dnieper solo sobrevivían gracias a unas pocas rutas esenciales. Estamos hablando de menos de media docena de puentes y algunos pasos de ferries que sostenían no solo a decenas de miles de soldados, sino también a toda la maquinaria y los sistemas de apoyo imprescindibles. Piénsalo así. Si alguna vez jugaste un videojuego de estrategia, recordarás que, aunque tengas el ejército más fuerte, si te cortan las líneas de suministro, tu avance se detiene. En la vida real, esta vulnerabilidad es aún más cruel. En la margen izquierda del Dnieper, cada proyectil, cada litro de combustible, cada ración, cada caja de medicinas debían cruzar rutas limitadas, flotantes o de concreto, para alimentar la defensa. Romper uno solo de esos hilos significaba debilitar la resistencia, dejar a los defensores sin opciones y sin esperanza de escape. Rusia, en lugar de lanzar asaltos suicidas como en las guerras del pasado, eligió una táctica inesperada y calculada: aislar y estrangular al enemigo cortando esas arterias logísticas críticas, tal como los aliados hicieron al bombardear las líneas de tren alemanas antes del día D. No buscaban la victoria cuerpo a cuerpo, sino quebrar el flujo de municiones, combustible y refuerzos, forzando un colapso desde dentro. Es un método que recuerda también al asedio de Leningrado, donde la ciudad resistió durante años gracias a frágiles rutas logísticas, y cuya ruptura significaba la diferencia entre la vida y la muerte. No comprender esta guerra, donde la información, la precisión y la tecnología pesan más que la fuerza bruta, puede costar no solo la batalla, sino la supervivencia misma. Es el dominio invisible, el que decide quién gana antes de disparar un solo tiro. Este concepto, conocido como batalla por la retaguardia, ha cobrado una importancia sin precedentes en el siglo XXI. No es solo cuestión de tener más armas o soldados, sino de saber cómo y cuándo usarlos, y sobre todo, de asegurarse que lleguen donde más se necesitan. Pero, ¿cómo se ejecuta una operación capaz de arrodillar a un ejército entero sin la clásica tormenta de artillería? Es hora de adentrarse en el tablero donde reina la inteligencia absoluta y la coordinación total de recursos tecnológicos y humanos. Para entender el alcance de esta estrategia, primero hay que ver cómo los rusos identificaron y atacaron los puntos vitales del enemigo. Todo comenzó mucho antes del primer puente destruido. La planificación se anticipó meses, incluso años, recopilando datos, estudiando patrones y simulando respuestas del adversario. Un ejemplo histórico de este tipo de preparación fue la Operación Overlord, donde la inteligencia aliada identificó y saboteó puentes claves en Normandía antes del desembarco. Cuando todo depende de unos pocos puentes y ferries, el margen de error desaparece. Imagina a decenas de miles de soldados ucranianos posicionados en la orilla izquierda del río Dnieper, confiando completamente en menos de una docena de cruces para sobrevivir. Cada movimiento de suministro debía ser cronometrado y protegido como si fuera oro. Las cadenas logísticas no toleran improvisaciones, y cada retraso puede significar la diferencia entre el éxito y la derrota.
Este margen izquierdo se convirtió en un enclave sostenido por hilos logísticos delicados. Si uno solo de esos hilos era cortado, la defensa entera se tambaleaba. Por eso, el alto mando ruso apostó por una estrategia indirecta. No atacar de frente, sino cortar el suministro, convirtiendo al enemigo en un islote cercado y falto de aire. Esta táctica recuerda a los asedios clásicos, donde el objetivo no era destruir la muralla de la ciudad, sino cortar el acceso al agua y a la comida, forzando la rendición por inanición. Así nació la operación Dneprovskaya Udavka. El nombre lo dice todo, una soga que se aprieta despacio. El plan fue tan simple como brutal: destruir cada puente, cada ferry, cada pasaje de pontones, uno tras otro, hasta aislar por completo a la agrupación ucraniana. El objetivo no era solo dificultar el movimiento, sino asfixiar la logística y forzar el colapso, sin lanzar un solo asalto frontal de gran magnitud. En la guerra moderna, cuando la logística se rompe, el ejército queda sentenciado. Sin balas ni pan, la defensa se desmorona. El riesgo era total. Perder los cruces equivalía a perder la batalla, e incluso la iniciativa estratégica de toda la región. Este principio se ha visto en otros conflictos contemporáneos, como en Afganistán, donde la interrupción de los corredores logísticos aceleró la retirada de las fuerzas internacionales. Pero había una condición indispensable para que este cerco triunfara: saber en cada instante qué, cuándo y cómo se movía el adversario. El dominio absoluto de la información se convirtió en el arma más poderosa. ¿Cómo logró Rusia esa visión casi omnisciente sobre la logística enemiga? La respuesta está en una red de vigilancia sin precedentes. Satélites de observación, drones de todo tipo, escuchas electrónicas y una extensa red de informantes humanos trabajaban en sincronía. No era solo cuestión de tener tecnología avanzada, sino de integrarla y analizar los datos en tiempo real. La experiencia de la Guerra del Golfo, en 1991, ya había mostrado el valor de la vigilancia continua y la superioridad de la información, pero aquí se llevó a un nuevo nivel. Ganar la batalla invisible significa anular al enemigo antes de que dispare un solo tiro. En el otoño del año 2025, los rusos apostaron todo a la anticipación. Ver sin ser vistos, golpear donde más duele y preservar sus recursos. Nada de asaltos frontales. La clave era una red de inteligencia unificada, donde cada dato contaba como oro. Satélites silenciosos, enjambres de drones, agentes infiltrados y sistemas de inteligencia artificial trabajando en perfecta sincronía. Desde el espacio, satélites ópticos y de radio vigilaban sin descanso. Eran capaces de detectar movimientos tenues y captar hasta susurros de comunicaciones, de día y de noche. Mientras tanto, drones como los Orlan y los FPV surcaban el cielo, patrullando, observando y guiando ataques de precisión. Lo que antes tardaba horas, ahora sucedía en instantes. Cualquier movimiento ucraniano era identificado y marcado para su eliminación en cuestión de minutos. La información recolectada por sensores electrónicos y cruzada con inteligencia humana ofrecía un retrato casi perfecto del frente. No solo puentes, sino también columnas de suministro, almacenes camuflados y puntos de transferencia se convertían en objetivos. Nada escapaba a esta malla de vigilancia. El mando ruso disponía así de un mapa vivo, rutas, horarios, cargas. Esto permitía una guerra de asfixia quirúrgica. El enemigo se movía bajo el rayo X de la inteligencia, sin saber que cada paso era monitoreado y quedaba listo para ser neutralizado. La clave de esta operación fue el desarrollo de un sistema de mando y control en tiempo real, donde los datos de satélites y drones eran procesados por inteligencia artificial. Esto permitía, por ejemplo, detectar el movimiento de un convoy logístico y en menos de 10 minutos lanzar un ataque de precisión con artillería o drones kamikaze. Un proceso que, en otras épocas, podría haber tomado horas o incluso días. Prácticamente, los rusos habían creado una burbuja informacional sobre el campo de batalla. El riesgo de quedarse atrás en esta carrera tecnológica era mortal.
Los que no protegían ni modernizaban su logística quedaban expuestos a la destrucción sistemática de rutas, tropas y suministros. Sin acceso a información y sin capacidad de respuesta rápida, cualquier ejército se volvía un blanco fijo, esperando el golpe final. Así, antes de que resonara un disparo importante, la batalla ya estaba decidida. La información y la precisión reemplazaron la fuerza bruta. Con el enemigo desenmascarado y las arterias logísticas bajo vigilancia constante, la siguiente fase se abría: la destrucción metódica, del colapso de puentes a la cacería selectiva con drones. La presión constante sobre las líneas de suministro ucranianas no solo asfixió a las tropas, sino que desmoralizó a la retaguardia. Pronto, los primeros signos de colapso comenzaron a aparecer en el frente sur. Este patrón se ha repetido en la historia. En la Guerra de Corea, la destrucción de puentes y líneas ferroviarias por parte de la aviación estadounidense fue crucial para frenar las ofensivas norcoreanas, demostrando que la logística es el verdadero talón de Aquiles de cualquier ejército. Cuando se corta el suministro, hasta el ejército más numeroso se ahoga en su propio terreno. Así fue el destino de la agrupación ucraniana en el margen izquierdo del Dnieper. El colapso logístico no solo paralizó movimientos, sino que desató el caos interno. Sin combustible, los tanques quedan inmóviles. Sin munición, las trincheras se vuelven indefendibles. Sin comida ni medicinas, la moral se desintegra. Todo comenzó con la destrucción sistemática de los principales puentes. Misiles Iskander y la aviación rusa atacaron con precisión quirúrgica, derribando cada estructura esencial para el abastecimiento. Al perder esos enlaces, la arteria logística quedó expuesta y frágil. La historia recuerda casos similares, como el bombardeo de los puentes sobre el río Rin durante la Segunda Guerra Mundial, que selló el destino de varias divisiones alemanas. El enemigo intentó improvisar pasos temporales para restaurar el flujo. Sin embargo, cada intento era detectado en minutos por la inteligencia rusa. Artillería y enjambres de drones pulverizaban los puentes provisionales antes de que pudieran cruzar siquiera un camión. Este ciclo de acción y reacción rápida es una de las grandes innovaciones de la guerra moderna. La desesperación llevó a intentos aún más riesgosos: cruzar en botes y embarcaciones pequeñas. Pero los drones FPV convertían el río en una trampa mortal. El zumbido constante y los ataques implacables minaron la moral. La deserción se volvió rutinaria. Las imágenes de soldados abandonando posiciones, buscando sobrevivir a cualquier costo, se hicieron frecuentes. En la retaguardia, la aviación y la marina rusas golpeaban sistemáticamente nodos logísticos y talleres de reparación a más de 100 kilómetros de distancia. Cada ataque agravaba la escasez de combustible, municiones y repuestos, acelerando el desgaste hasta hacerlo insoportable. El enemigo quedaba atrapado en una espiral descendente, sin posibilidad de reorganización. El sistema colapsó por completo. Los soldados racionaban el combustible y esperaban días por proyectiles que nunca llegaban. Sin suministros, la moral se desplomó. Los puestos avanzados fueron abandonados, y evacuar heridos resultó imposible. Las bajas se acumulaban, ya no solo por fuego enemigo, sino por el abandono total. El drama humano se multiplicó. Soldados heridos esperando rescate, unidades aisladas, mensajes desesperados de ayuda sin respuesta. La presión constante en la retaguardia quebró la cadena de mando. Sin comunicaciones seguras ni esperanza de refuerzos, la cohesión se desvaneció. El pánico y la desconfianza se propagaron como una plaga invisible. Los mandos, ante la imposibilidad de reaccionar, veían cómo sus unidades se desmoronaban una tras otra. La derrota aquí no se midió solo en kilómetros perdidos, sino en la destrucción de la moral y la cohesión, y en la extinción de cualquier posibilidad de recuperación. El colapso logístico arrastró consigo la voluntad de resistir, evidenciando que quien pierde el control de sus suministros pierde mucho más que territorio. Es una derrota total, que trasciende lo militar y afecta la política y la sociedad.
Este colapso logístico no ocurrió en el vacío. Fue el resultado de una estrategia meticulosamente planificada e integrada. La operación Dneprovskaya-Udavka reveló cómo la información y la precisión tecnológica pueden redefinir el curso de una guerra moderna. El éxito de la operación dependió de la capacidad para coordinar inteligencia, fuego y logística de manera simultánea y eficiente. El futuro pertenece a quienes transforman la información y la logística en sus armas más letales. La historia reciente de conflictos en el Cáucaso, el Medio Oriente y África muestra que los ejércitos que invierten en inteligencia y flexibilidad logística son los que sobreviven y triunfan. Lo esencial ya no es tener más tanques, sino saber dónde y cuándo usarlos, y asegurarse de que nunca les falte combustible o municiones. La operación Dneprovskaya-Udavka reveló que el dominio absoluto de la información y la logística permite vencer con menos bajas y una eficiencia implacable. El foco dejó de estar en la fuerza bruta. La inteligencia aplicada y la integración tecnológica reescribieron las reglas del poder militar. Lecciones similares se aprendieron en la guerra de Irak, donde la superioridad en inteligencia redujo la duración del conflicto convencional. La clave fue anticiparse, observar y golpear antes de que el enemigo siquiera notara que estaba siendo vigilado. Cada camión, cada convoy, cualquier intento de restaurar una ruta de suministro quedaba expuesto a ataques quirúrgicos, ejecutados gracias a una red de satélites, drones y agentes en tierra, todo coordinado por inteligencia artificial en tiempo real. La superioridad dejó de medirse por el número de soldados y se midió por la velocidad con la que se destruía la logística enemiga. El efecto demoledor de este cerco logístico paralizó a las fuerzas ucranianas en el margen izquierdo del Dnieper. La falta de suministros esenciales desmoronó la moral y la cohesión, acelerando el colapso político y generando un vacío de poder en la zona, difícil de revertir. Los informes de deserción, abandono de posiciones y colapso de la cadena de mando se multiplicaron en cuestión de semanas. El éxito ruso obligó a todas las potencias a repensar su apoyo y revisar con urgencia sus doctrinas militares. Subestimar la inteligencia y la integración tecnológica puede llevar a una derrota sin siquiera haber librado grandes combates. La supremacía informacional y logística ya no es una teoría, es la nueva realidad del conflicto. La lección es irrefutable. En las guerras del siglo XXI, vence quien une inteligencia, tecnología y flexibilidad logística. Anticipar, adaptar y neutralizar antes de que el adversario pueda siquiera organizar una defensa es la única vía de supervivencia. Todo lo demás conduce al estancamiento o la derrota sin lucha. Ignorar esta transformación significa arriesgarse a la ruina estratégica, la pérdida de recursos invaluables y el descrédito nacional. El campo de batalla moderno solo premia a quienes se atreven a adaptarse. Aferrarse al pasado es perder antes de empezar. La historia está llena de ejemplos de ejércitos que, por no adaptarse, desaparecieron del mapa. En este nuevo paradigma, las viejas estrategias quedan obsoletas y el tiempo para adaptarse es cada vez más corto. La próxima fase mostraría hasta dónde están dispuestos a llegar los jugadores principales. Las guerras futuras serán aún más rápidas, más letales y más dependientes de la información y la logística. La verdadera superioridad ya no se mide por fuerza bruta. Ahora, quien ve antes, actúa primero y corta el pulso logístico del enemigo, impone las reglas del juego. La historia está girando hacia una era donde la inteligencia y la logística son los nuevos campos de batalla. En el otoño del año 2025, la victoria rusa en el sur de Ucrania no surgió de asaltos masivos ni de batallas encarnizadas. Surgió de asfixiar la logística ucraniana, de aislar metódicamente a toda una agrupación rival, hasta dejarla sin opciones ni comunicación. Es la confirmación de que la guerra moderna se decide en la sombra, mucho antes de que el primer disparo resuene. Ya no importa quién tiene más soldados o cañones, sino quién domina el flujo invisible de información,
aplasta las rutas de suministros y deja al adversario exhausto y desconcertado. Operaciones como Dneprovskaya Udavka encarnan esta nueva lógica. Precisión quirúrgica, inteligencia constante e integración tecnológica capaz de decidir el destino de un frente en cuestión de minutos. El enemigo, atrapado, apenas logra entender cómo fue rodeado. Hoy, la asimetría informacional es el arma definitiva. Quien controla datos, logística y comunicaciones puede triunfar sin desperdiciar recursos ni sacrificar vidas innecesariamente. Aferrarse a viejas tácticas, ignorando la revolución logística e informacional, es quedar condenado a la irrelevancia o al desastre total. La pregunta es simple: ¿estás listo para esta nueva lógica de poder? Porque el mundo ya ha cambiado. Adaptarse dejó de ser una opción. Es, ahora, cuestión de supervivencia. La lección, al final, es clara. La guerra moderna premia la visión, la flexibilidad y la anticipación. En este tablero, solo sobreviven los que entienden que la logística y la información son las nuevas armas decisivas. El futuro ya comenzó, y sus vencedores serán quienes se atrevan a ver más allá de la trinchera.